Descargo de responsabilidad. No soy dueño de esta historia y tampoco soy dueño de DC Comics. Crédito a sus respectivos autores. El link de la página lo dejaré en la descripción. Sin más, disfruten de esta historia. Casi nulo. Capítulo 16. A lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, el lugar equivocado. Así que el hecho de que Deathstroke estuviera allí no significaba que tuviera la kriptonita consigo. Fue un golpe de mala suerte y poco habitual en él. ¿En quién más en el mundo habría confiado para supervisar algo que valía tanto dinero? Aún así, incluso si iba en contra de todo lo que Batman sabía sobre el hombre, no estaba fuera del ámbito de las posibilidades en absoluto. Tenía que aceptarlo y seguir adelante. Batman había contado los disparos del arma de Deathstroke, y no era con un arma que tuviera un cargador personalizado. Le quedaban unos 3 más antes de poder recargar. Ese era uno para él y Catwoman y le quedaba uno, si no fallaba. Podía trabajar con eso. Si este no es el lugar correcto, ¿cuál sería el lugar correcto? Preguntó Batman, haciendo una pausa para poder dedicar unos segundos a pensar en una forma de acercarse. No es que tú ni ninguno de tus aliados estén mirando, dijo Deathstroke con frialdad, asegurándose de no revelar nada sobre su siguiente movimiento en su postura corporal. Podía ver claramente a Catwoman tratando de abstenerse de favorecer su pierna. Era tuerto, no ciego. Aún así, me atacaste aquí, y no puedo imaginarte cruzando este lugar primero o dejando a los demás solos. Batman quería hacerle más preguntas, pero su comunicador se activó, y no por parte de nadie cercano, como Catwoman o incluso Atom. Este era uno de los otros 4 equipos que había reunido para atacar otras ubicaciones de Deathstroke. Batman. Él miró a Deathstroke con enojo mientras uno de los héroes locales de su zona lo llamaba, lo que lo llevó a tocar su auricular para comunicarla. Cazadora, vete. Fue una trampa, dijo Huntress. Todo el lugar explotó por los aires en el momento en que nos acercamos. Los ojos de Selina se abrieron de par en par ante esa información. Lo único que todos esos lugares tenían en común para ella era que Deathstroke no había estado allí. ¿Están destruyendo sus propios escondites?, preguntó. Deathstroke se rió entre dientes como si fuera una acción obvia. Bueno, no me sirven de mucho si la gente sabe dónde están, ¿no? En realidad, era difícil refutar ese tipo de lógica. No están siendo destruidos todos. En algunos de ellos, simplemente he dejado algunas sorpresas desagradables para los intrusos. Los que van allí, deberían desear que solo hubiera dejado explosivos. Era necesario decirlo, y Catwoman fue quien lo hizo. Tú planeaste esto. Deathstroke se rió. Ella le estaba dando demasiado crédito. No exactamente. Sin embargo, tenía el presentimiento de que, cuando mis enemigos me descubrieran, solo habrían tenido una pequeña ventana para actuar. En ese momento, se volvió hacia Batman. Incluso si era tu única pista, perdiste demasiado tiempo concentrándote en el chivo expiatorio y tuviste que apresurarte a... Catwoman lo interrumpió. Algo en su última declaración la había desconcertado significativamente. Por supuesto que cuando dices chivo expiatorio te refieres a... Deathstroke no se anduvo con rodeos y fue directo al meollo de su proclamación. Nulo. El chico. A quien le entregaste la tarea que me ofreciste, dijo, cortándose más de lo que la propia culpa del encantador ladrón ya había hecho de antemano. Ser llamado a semejante cosa por un asesino de todas las personas, así que realmente lo recuerdas, dijo Catwoman, con un tono lo suficientemente gélido como para calmar incluso la herida de bala ensangrentada en su pierna. Catwoman. Le espetó Batman, conociéndola lo suficiente como para darse cuenta de que su temperamento estaba aumentando. Realmente le gustaba ese chico por alguna razón, y esta conversación solo la estaba sacando de quicio. Por supuesto que lo recuerdo, comentó Deathstroke con indiferencia antes de decidir disparar por última vez, era un buen señuelo y cumplió su propósito. Si Deathstroke no hubiera esperado semejante movimiento de ella, si Catwoman no estuviera herida en la pierna y si Deathstroke no hubiera pasado la mayor parte de su vida esquivando disparos precisos de un campo de batalla a otro, ella podría haberlo alcanzado. Ciertamente esquivó los 3 tiros que él disparó en el momento en que la vio moverse. Sí. Pero el hecho era que los sí no significaban nada en una pelea. Sus garras afiladas como navajas casi cortaron su máscara con su primer golpe, pero a pesar de sus habilidades y su ira atenuando el dolor que debería haber estado sintiendo, todavía estaba herida y Deathstroke era el luchador cuerpo a cuerpo superior en circunstancias normales, y mucho menos con una desventaja a su favor. Además, todavía tenía una espada. Eso era importante.
Moviéndose fuera del camino del ataque de Catwoman a su cabeza y garganta, Deathstroke sacó su espada hacia atrás para apuñalarla hacia adelante cuando una oportuna bomba de humo de Batman explotó, oscureciendo su visión. Las cuchillas en el costado del guante de Batman rozaron la máscara de Deathstroke cuando ambos pasaron uno al lado del otro, pero no hubo contacto real ya que Deathstroke se movió en lugar de intentar apuñalar o cortar a Catwoman o incluso a Batman. Pensó que era mejor no intentar dar el golpe mortal, salir de la cortina de humo y saltar de un salto al desván donde faltaba una viga de soporte. No deberías haber venido a Ciudad Gótica, Deathstroke, amenazó Batman, nadie parece dejar atrás los problemas de ese lugar. Tal vez sea así, refutó el inteligente mercenario, es una pena, pero tendré que dejarlo esta vez. Nada nos impide acabar contigo ahora mismo. Esa debe haber sido la frase mágica, ya que la postura de Deathstroke se volvió notablemente más relajada. Eso pensarías, ¿no? Dijo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que entraste? 9 minutos y 52 segundos, respondió Batman, que de alguna manera había mantenido en su cabeza una cuenta perfecta del tiempo de su misión desde el mismo momento en que se habían infiltrado. Y eso a pesar de todos los combates y las situaciones cercanas a la muerte. Deathstroke simplemente asintió en respuesta. 3, 2, 1, toda la cabina tembló violentamente y aprovechó la oportunidad para correr hacia la ventana abierta cuando estalló una segunda explosión y parte del techo se derrumbó, bloqueando el camino detrás de él. Batman y Catwoman comenzaron a seguirlos, pero Deathstroke era inhumanamente rápido y tenía la ventaja de saber cuándo y dónde se producirían las explosiones, ya que los había encadenado para que lo hicieran en un orden determinado. No había tenido la intención de luchar hasta la muerte desde el principio. ¿Por qué lo haría? Matar a Batman no le reportaba ningún beneficio en ese momento ni dinero. En cuanto eso cambiara, Batman lo sabría. Todos lo sabrían. Recuerda. Peleo bajo mis propios términos, Batman, dijo Deathstroke mientras se adentraba en el bosque profundo que rodeaba la cabaña mientras los árboles empezaban a incendiarse. Yo decido quién muere y cuándo. Quizás la próxima vez. XXX, mientras tanto, en algún lugar de Colorado, Nightwing y Cyborg solo tuvieron unos momentos para actuar una vez que la mansión comenzó a derrumbarse. Sin pensarlo dos veces, Nightwing y Cyborg se dirigieron hacia las enormes ventanas que daban a la gran pendiente que se extendía a cientos de metros de altura. Ambos dispararon ganchos de agarre hacia el acantilado y agotaron por completo la longitud del cable de soporte, lo que los obligó a caer 4 pisos para aterrizar en el suelo mientras la mansión comenzaba a derrumbarse. Los dos ex compañeros de equipo se alejaron lo más que pudieron del destructivo choque. El sonido aplastante, desmoronado y agrietado de la madera, el metal y las rocas que cayeron cientos de metros y chocaron contra el suelo rompió el silencio de la noche, que hasta entonces había sido tranquila. Cyborg se quedó mirando los escombros con una sensación de malestar en la boca del estómago. No podía oír la voz de Null, y tampoco Nightwing, a pesar de los esfuerzos del líder del equipo por intentar llegar hasta el joven ladrón. No se suponía que nada de esto fuera así. Ellos eran los que debían haber luchado juntos contra cualquier enemigo con el que se cruzaran. Ese había sido el plan, y eso fue lo que sucedió. Null se había mantenido alejado, y lo habría hecho hasta que lo llamaran. Eso dejó de ser ventajoso una vez que Metallo intentó destruir toda la casa. Ahora Null estaba enterrado bajo toneladas de escombros. ¿Qué tan duradero era ese traje? Según el protegido de Batman, no mejoraba su cuerpo lo suficiente como para sobrevivir a algo así. Null. Gritó Nightwing, intentando comunicarse con él por el comunicador. Null, respóndeme. ¿Estás ahí? Di algo. Lo que sea. La voz risueña que provenía de entre los escombros definitivamente no era Null. Metallo se abrió paso para liberarse de los escombros de la mansión que cubrían su cuerpo, y ahora tenía al menos el doble de su tamaño original debido a todo el metal adicional que componía su cuerpo de Cyborg. Te lo dije, soy mucho más de lo que solía ser. Nightwing apretó la mandíbula al darse cuenta de que aún quedaba trabajo por hacer. Un enemigo con el que enfrentarse. Sacó un par de proyectiles Winding y los arrojó directamente a Metallo, y el monstruoso Cyborg los recibió directamente en el pecho. Estaban hechos de metal, por lo que los congració con su forma, solo que no esperaba que estuvieran electrificados. Una vez más, afectado temporalmente por las descargas, quedó aturdido el tiempo suficiente para que Cyborg lo golpeara en el hombro superior derecho con su cañón sónico, dejándolo fuera de equilibrio. Nightwing y Cyborg se abalanzaron sobre el aturdido Metallo. Cyborg lo alcanzó primero con su velocidad mejorada. Cyborg soltó un gran grito mientras echaba el puño hacia atrás y saltaba hacia la cabeza de Metallo, asestándole un fuerte puñetazo en el cráneo.
Sin importar lo que pasara, su cerebro todavía estaba alojado en la parte del cráneo de su cuerpo cibernético y podía sacudirse y dañarse como el de cualquier otra persona. Cyborg aterrizó en el suelo y lo agarró por la pierna antes de levantarlo y lanzarlo al aire sobre su cabeza. Tipos como tú le dan mala fama a las máquinas. Gritó mientras Metallo se elevaba más de 100 pies en el aire, de cabeza. Nightwing lo golpeó en el aire con varios wingdings explosivos antes de que el cuerpo de Metallo se estrellara contra el suelo nevado en un montón. Ese estúpido mocoso Cyborg me golpeó. Pensó Metallo antes de que las palabras que habían pasado por su mente se quedaran atrapadas allí. Espera, ese Cyborg me golpeó, concluyó mientras se levantaba de nuevo, el pequeño resto de piel falsa en su rostro arrancado por el impacto de los golpes de Cyborg. A pesar de la paliza que estaba empezando a recibir, Metallo había encontrado una ventaja. Una de las personas que lo pisoteaba era uno de los peores enfrentamientos posibles si esperaban derrotarlo, y aparentemente aún no se habían dado cuenta. Cyborg lanzó otro ataque, avanzando para abrir la cavidad torácica de Metallo y forzar la salida de la kriptonita que lo alimentaba, solo para terminar en una prueba de fuerza cuerpo a cuerpo con él. Niños como ustedes deberían haberse sentado y haber dejado esto a los verdaderos héroes, se burló Metallo antes de golpear todo su cuerpo contra Cyborg. Ahora es demasiado tarde. A pesar de sus mejores intentos por luchar rápidamente contra Metallo, Cyborg descubrió que las partes cibernéticas de su cuerpo comenzaban a congraciarse con el cuerpo de Metallo. Nightwing observó con horror cómo el cuerpo de Cyborg se fusionaba con el de Metallo, hasta el punto de que su cabeza descansaba en su lugar directamente frente a las puertas en el pecho de Metallo que conducían a la vulnerable kriptonita. ¡Uk! Cyborg gruñó, intentando moverse lo mejor que pudo, pero no pudo hacer que su cuerpo se moviera siquiera. ¡Maldita sea, Cyborg!, gritó Nightwing mientras el peor escenario posible parecía suceder ante sus ojos. No solo la mansión del acantilado se había derrumbado con Null aparentemente dentro, sino que Metallo había incorporado las partes mecánicas de Cyborg a su propio cuerpo para hacer que su forma fuera mucho más monstruosa. ¡Maldita sea, Metallo! Ir a por el objetivo más obvio, el corazón de kriptonita, puso a Cyborg en peligro. De hecho, atacar la mayor parte de Metallo equivalía a atacar también a Cyborg. Intentar desmembrar su cuerpo hasta que solo quedara la cabeza, la forma en que Superman solía acabar derrotándolo, no era una opción a menos que quisiera arriesgarse a matar a Cyborg. Metallo se rió entre dientes ante la vacilación que vio en el lenguaje corporal de Nightwing en el momento en que se dio cuenta de que Cyborg ahora formaba parte de su cuerpo. Gracias por traer las piezas de repuesto para la actualización, dijo, convirtiendo su brazo en una copia del cañón sónico de Cyborg que había visto antes. Con la tecnología de Cyborg ahora como parte de su cuerpo, estaba en sus capacidades duplicarla para sí mismo. Déjame hacerle una pequeña prueba. Nightwing voló en el aire para evitar ser el objetivo de la explosión sónica. El disparo hizo que la nieve volara por todos lados. Aterrizó de pie y recibió un puñetazo en medio de la nieve. En el pasado, siempre había podido evitar ser atropellado por vehículos en movimiento cuando se trataba de lidiar con el crimen callejero. Sin embargo, si Nightwing hubiera estado en su sano juicio, habría comparado el golpe de Metallo en esa forma con ser atropellado por una motocicleta de carreras a toda velocidad. Todo se oscureció por una fracción de segundo, pero cuando las luces se encendieron nuevamente, Nightwing se encontró tratando de levantarse en la nieve. De rodillas, mirando hacia abajo, pudo ver la sangre que goteaba libremente de su rostro tiñendo la nieve de carmesí. Metallo se acercó, deleitándose con la desesperanza de sus enemigos. En lo que a él respectaba, esto era solo el comienzo. Primero tú, luego el gran Boy Scout azul y cualquiera que se interponga en mi camino. Le mostraré a Metrópolis y al mundo quién es el verdadero hombre de acero. Se paró sobre Nightwing y levantó la pierna para pisarlo, preparado para el satisfactorio sonido de los huesos rompiéndose y el cuerpo de Nightwing aplastándose debajo de él. Pero no del todo, y tampoco por falta de esfuerzo. A pesar de su intento de pisotear al héroe enmascarado, Metallo se encontró con que una especie de fuerza invisible detenía su pie. No importaba cuánta presión ejerciera para guiarlo hacia adelante, solo se movía unos centímetros antes de ser empujado hacia atrás hasta una posición manejable. ¿Qué? Nightwing, muévete. No hizo falta que se lo dijeran dos veces a Nightwing, que se levantó a toda prisa y se alejó de Metallo en dirección a la voz que lo había llamado. Casi chocó contra las piernas de Null, cuyo supertraje ahora era de color blanco, para combinar con la nieve en la que probablemente se había camuflado mientras él había estado en el suelo. La capucha que le rodeaba la cabeza estaba pegada a su cuero cabelludo, manchada con su propia sangre. Tenía las manos en alto, apuntando a Metallo, mientras que su rostro mostraba una expresión de gran concentración y esfuerzo.
RRRRRRGH. Gruñó Null, sintiendo como si estuviera intentando quitarse más peso de encima que nunca en su vida. En teoría, lo estaba haciendo. Todavía no estaba muy seguro de cómo funcionaban sus poderes magnéticos, pero la lucha de Metallo contra él ciertamente lo estaba poniendo a prueba hasta dónde podían llegar. Finalmente, con un poderoso tirón magnético, Null arrojó a Metallo hacia atrás, haciendo que el mamut de metal se tambaleara y cayera de espaldas. Null dejó caer los brazos, respirando con dificultad. La visión de Nightwing estaba borrosa, pero había tenido tiempo suficiente para estabilizarse lo suficiente como para darse cuenta de que Null estaba vivo y en una sola pieza. Eso sin duda los ponía en una mejor posición de la que había pensado anteriormente. ¿Estás vivo? Cómo sobrevivió al derrumbe de la mansión era algo que estaba más allá de su comprensión. Null miró fijamente al caído Metallo antes de volverse hacia Nightwing para dirigirse a él. Supongo. ¿Qué es esa cosa de todos modos? Metallo, le informó Nightwing, un villano del vecindario de Superman, lo cual era una de las últimas cosas que Null quería escuchar esa noche. Maldita sea, maldijo Null, recordando que Selina prohibió expresamente cualquier actividad alrededor de Metrópolis, por todo el bien que terminó haciendo al final, ni siquiera fui a Metrópolis, y todavía estoy lidiando con cosas de nivel Superman. ¿Cómo se supone que vamos a vencer a este tipo? Nightwing se levantó y se limpió la sangre de la herida que tenía en la cara. Para alguien que había salido de la nada para salvarlo, se olvidó de que Null no sabía exactamente mucho sobre quién estaba allí para enfrentarse a él. No es ningún tipo de amenaza cósmica. Podemos vencerlo. Quitarle la cabeza o arrancarle la kriptonita del pecho. Pero eso podría matarlo, ya que no tenemos nada con que reemplazarla. Null miró fijamente a Metallo mientras el cyborg se levantaba del suelo. Ese imbécil intentó dejar caer una montaña sobre mi cabeza. Si muere, dijo, abriendo mucho los ojos una vez que Metallo se dio la vuelta y pudo ver mejor a Cyborg atrapado dentro del cuerpo de Metallo. Espera. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? Ya he tenido suficiente de esto, dijo Metallo, no estoy aquí para cuidar niños. Estoy aquí para matarte y cobrar. ¿Niñera? Null escupió ante el insulto percibido, soy el único que tiene menos de 18 años, creo. Su forma de burlarse de la amenaza de Metallo no le sentó bien al cyborg homicida, notado cuando vio a Metallo formar mochilas propulsoras en su espalda. Null empujó sus manos hacia adelante e intentó atrapar a Metallo en el lugar, pero logró interrumpir su despegue el tiempo suficiente para que Nightwing corriera hacia adelante y atacara nuevamente. En el momento exacto en que Null perdió el control y Metallo se disparó hacia adelante, Nightwing lo pateó en la cabeza con la suficiente fuerza como para desviarlo de su curso y estrellarse contra la ladera de la montaña. ¡Uf! Exclamó Null, impresionado por la velocidad y el sentido del ritmo de Nightwing. No sabía si había planeado tal movimiento o si había sido pura suerte, y no quería saberlo necesariamente. Espera, cyborg. Lo sé. Le dijo Nightwing. Es lo suficientemente fuerte como para soportar tanto, pero tenemos que encontrar una forma de sacarlo. Metallo convirtió su brazo en una ametralladora y comenzó a dispararles a Null y Nightwing. Null cayó al suelo y comenzó a arrastrarse por la nieve, usando el aspecto de camuflaje de su supertraje para intentar evitar que lo atacaran. Nightwing se refugió detrás de los restos de la mansión en la ladera de la montaña. Nightwing se encogió cuando las balas rebotaron en la roca de la montaña y los soportes de metal dispersos a su alrededor. Vamos, Dick, piensa. Tiene que haber algo que podamos hacer para lastimarlo sin dañar a Cyborg. Esto apesta. Pensó Null mientras extendía lentamente los brazos a través de la nieve en dirección a Metallo. Solo conocía una forma de luchar contra él, y su mejor opción era establecer algún tipo de conexión magnética mientras no pudiera verlo. Si pudiera, tal vez podría detener todos los disparos. ¿Qué es él, el Terminator? Es como una pistola andante alimentada por cinta. Dios. Ese estúpido robot tenía que tener un interruptor de seguridad o algo así. Metallo pudo sentir el magentismo de Null jugueteando con su cuerpo nuevamente y giró su cuerpo, disparando salvajemente con la esperanza de golpear a la pequeña plaga. Jaja. ¿Dónde estás? Quiero ver este suelo volverse rojo. Finalmente, Null se topó con algo que no había podido identificar la primera vez que había agarrado a Metallo. Estaba agarrando algo que no era Metallo en absoluto. De ninguna manera, susurró para sí mismo antes de agarrarlo con fuerza y usar el control en su brazo izquierdo para tirar de él. Vamos. Apenas podía creer que había logrado distinguir lo que había encontrado del resto del grotesco cuerpo de Metallo, pero ahora que lo había hecho era hora de hacer algo al respecto.
Acostado boca abajo, Null extendió su mano izquierda a través de la nieve y apretó el puño para completar su agarre antes de concentrarse en alejar algo magnéticamente. Metallo hizo una pausa en sus esfuerzos por asesinar a Null y Nightwing cuando sintió que una parte muy integral de su estructura metálica comenzaba a separarse de él. Cyborg no había respondido después de que se completó la integración, pero comenzó a moverse cuando su cuerpo comenzó a separarse, lenta pero seguramente. ¿Qué? Oye. Gritó Metallo, intentando sujetar a Cyborg con sus brazos, parte de los cuales incluían una porción de Cyborg que estaba siendo removida de él con mucha violencia. Alto. No puedes hacer esto. ¿Cómo estás haciendo esto? Nightwing se asomó desde detrás de su cubierta para ver qué estaba pasando y rápidamente se comunicó con Null a través de su enlace de comunicación. Null, ¿qué estás haciendo? Preguntó. Cállate, 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 respondió Null entre dientes. No esperaba que fuera más fácil que detener una patada, pero intentar separar a Cyborg del cuerpo de Metallo era algo completamente distinto. No están juntos. Puedo sentir una separación. De la misma manera que podía sentir la parte falsa de la rótula de Kid Flash que no se suponía que estuviera allí, podía sentir la diferencia entre Cyborg y Metallo. Metallo solo podía apoderarse de partes robóticas que no estaban bajo algún otro tipo de control consciente, por lo que no había congraciado la cabeza de Cyborg junto con sus procedimientos operativos, cortando el contacto del cerebro con el resto de las partes. Había sido una forma inteligente de usar el tamaño que había acumulado para eludir una de sus debilidades. Desafortunadamente para él, no habían estado juntos el tiempo suficiente para que la voluntad de Metallo superara a la de Cyborg en su propio cuerpo y lo convirtiera en nada más que partes. Si eso hubiera sucedido, no habría habido forma de distinguir a Metallo del resto de lo que había usado para construir previamente su forma. La esperanza surgió en el pecho de Nightwing. Tenían una verdadera oportunidad de salir de esto sin perder a nadie. Entonces, su cuerpo no está. No. Tenemos que concentrarnos. Y eso fue exactamente lo que hizo Nightwing. No había forma de que él fuera a interrumpir la concentración de su arma secreta. Cyborg había sido su peso pesado, y sin él necesitaban encontrar una manera de superar el hecho de que Metallo los superaba físicamente si querían vivir. Lo habían hecho, y no era el tipo de cosa que Nightwing iba a dejar pasar sin aprovecharla al máximo. Todo lo que podía hacer era estar listo para hacer su movimiento. No sabía exactamente cuál sería ese movimiento ni cuándo sucedería, pero tendría que resolverlo sobre la marcha. Metallo podía sentir a Cyborg saliendo de su pecho y dio un paso atrás para intentar luchar contra él, pero no era el tipo de atracción que podía combatir solo con fuerza bruta. No vine hasta aquí para perder. ¿Dónde estaba la persona que le estaba haciendo esto? Si pudiera encontrarlo, podría matarlo y hacer que todo se detuviera, pero eso no estaba en sus planes. No ese día. Bueno, no desperdicié mi noche del miércoles volando a las montañas de Colorado para que me matara un gigante de hierro rechazado. Gritó Null a su enemigo, sosteniendo su brazo izquierdo para concentrarse más en liberar al cibernético Teen Titán. Podía sentir a Cyborg separándose de Metallo. Mano izquierda, manda. A Cyborg lo habían sacado lo suficiente para que su cerebro recuperara el acceso indiscutible al resto de su cuerpo, lo que le permitió luchar por su cuenta a partir de ese momento. Sus fuertes movimientos junto con los esfuerzos de Null por agarrarlo y tirar de él hicieron el trabajo y más. Quítate de encima. Al liberar el cuerpo de Cyborg del cuerpo de Metallo, se desgarró violentamente la parte delantera de su cuerpo y parte de su interior. Más específicamente, arrancó las puertas de su puerta de kriptonita. Nightwing lanzó su ataque, saltó hacia Metallo y metió sus palos de esgrima en el compartimento abierto, electrocutando el interior de Metallo y permitiéndole sacar a la fuerza la kriptonita de su interior. Metallo gritó todo el tiempo, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Ya había terminado. Todas sus extremidades estaban arruinadas hasta el punto de que no podría haber quitado a Nightwing de encima de él ni siquiera si el primer aprendiz de Batman hubiera tardado una eternidad en hacer el trabajo, cosa que no hizo. La enorme construcción de metal que era Metallo cayó sin vida, sin nada que la impulsara o controlara más. Terminada la pelea, Null se dio la vuelta y miró hacia el cielo negro de la noche, ignorando la sangre que cubría su cabeza y pegándosela con la capucha. Básicamente, estaba aplicando hielo sobre la herida, así que la hinchazón estaría bien. Espero no necesitar puntos. ¿Estarás bien?, dijo Cyborg, caminando hacia el ladrón que descansaba, con una sonrisa en su rostro mientras lo miraba. Gracias por cierto. Lo hiciste bien. El elogio fue agradable, pero Null nunca había sido de los que luchaban por el reconocimiento. En su mente, ya estaba harto de luchar contra cosas como Metallo. Ni lo menciones. Solo llévame de vuelta a Ciudad Gótica.
Necesito escuchar un agradable y relajante paso en coche frente a mi casa para calmarme. Al oír el crujido de la nieve, giró la vista para ver a Nightwing en camino, con un trozo de metallo a cuestas. Vaya, ¿le has dado en la cabeza? Eso es bastante espantoso. Nightwing puso los ojos en blanco. Su cabeza es realmente la única parte que necesita para sobrevivir por un tiempo. Estará bien así, al menos hasta que podamos llevarlo a algún lugar donde pueda sustentarlo. Kyborg asintió, flexionando los dedos y todavía probando el resto de su cuerpo para asegurarse de que no se hubiera alterado demasiado como resultado de la pelea. Puedo manejar eso. Y la kriptonita también. Null se sentó y miró el ladrillo de kriptonita del tamaño de un puño que Nightwing llevaba en la otra mano. Habían recorrido todo ese camino en busca de sobras. Eso no es todo. Ni siquiera se acerca, les dijo, ahora plenamente capaz de verlo por sí mismo. Había más que eso en la caja. Mucho más. No hacía falta decir que, aparte de la victoria, habían fracasado. Sí, habían obtenido kriptonita de un individuo peligroso que la habría usado libremente para acosar y atacar a Superman y Metrópolis en su primera oportunidad. Sí, habían cerrado uno de los escondites de Deathstroke destruyéndolo por completo. Pero no habían podido devolver toda la mina de kriptonita a buenas manos. Todavía estaba allí, flotando en manos de Deathstroke o, peor aún, de alguien que definitivamente la usaría sin miramientos. Aunque podrían hablar de ello más adelante. Pensábamos que estabas muerto, dijo Nightwing, mirando a Null, que respiraba con dificultad mientras el joven estaba sentado en la nieve, recuperando el aliento. Probablemente podrías haber huido. No nos habríamos enterado. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Null giró la cabeza, la mitad inferior de su rostro libre de la cubierta por su capucha se retorció en confusión mientras consideraba la pregunta. Aparte de querer realmente atrapar a ese tipo, deseo de muerte, tal vez. Elige lo que te suene mejor, supongo. Nunca se le había pasado por la cabeza que huir hubiera anulado su pequeño acuerdo. No había sido por eso que se había levantado dispuesto a luchar cuando probablemente podría haber fingido su muerte, haber regresado a casa de alguna manera y no haber vuelto a mostrar su rostro como Null. Aún así, habría tenido problemas con la comunidad de héroes por el papel que desempeñó en los acontecimientos que llevaron a este momento. Aún así, habría estado destinado a morir de cáncer eléctrico, sin nadie dispuesto o capaz de ayudarlo. Podría haber muerto pronto, podría no haberlo hecho, pero nunca habría tenido una excusa para volver a mirar su supertraje. La cosa que le había traído un sinfín de problemas. Tal vez, le gustaba ser Null. No todo, por supuesto. Pero lo suficiente como para que esconder el rabo entre las piernas y huir entre las sombras no fuera lo que quería hacer al final. Si terminaba, lo haría en sus propios términos, y eso era todo. Sí, pensó Null para sí mismo. Eso era lo que significaba para él llevar ese traje, ser Null. Tomar la vida por las pelotas en lugar de dejar que la vida le hiciera lo mismo a él primero. Había sido su razón de ser detrás de todo. Sus acciones tuvieron consecuencias y, tal como estaban las cosas, serían mucho más graves de lo que había pensado en un principio que un ladrón de poca monta podría haber sufrido. Pero ahora lo sabía. Ya fuera para bien o para mal, todo lo que hiciera y los costes que ello implicara recaerían sobre él. No sé por qué lo hice, se decidió finalmente a decir. No sabía qué decirles. No sabía qué decirse a sí mismo. Quiero decir, soy un criminal, pero no quiero ser una mala persona. Dios, no puedo ni imaginar lo estúpido que debe sonarle eso a alguien que no sea yo. Sí, más o menos, dijo Kyborg sin rodeos, dejando salir el aire de cualquier sabiduría que Null había estado tratando de extraer de su momento introspectivo. ¿Es este realmente el lugar donde quieres tener tu avance existencial? Null miró a su alrededor y vio el metal que sobresalía de la nieve por toda la zona. Frunció el ceño y grunó. El hombre de hojalata tenía razón. Se me está entumeciendo el culo por la nieve, dijo. ¿Pueden llevarme la fruta a casa ya? Claro. Yo también terminé de congelarme las pelotas. Kyborg, dijo Nightwing, haciendo que el Teen Titán, curtido en la batalla, llamara al Teyek para que los enfocara y los llevara a casa. Luego se giró y le extendió una mano a Null para que lo ayudara a ponerse de pie. Null miró fijamente el apéndice ofrecido durante varios segundos antes de reírse para sí mismo y agarrarlo, dejando que Nightwing lo pusiera de pie. ¿Por qué no? Después de luchar en una batalla como esa, un poco de camaradería no era tan difícil para él. ¿Crees que esto todavía cuenta para mi amnistía? Preguntó despreocupadamente. No lo sé, dijo Nightwing mientras todos comenzaban a caminar hacia donde el Teyek había flotado para aterrizar. Supongo que lo descubrirás si terminamos haciendo una parada para dejarte en Blackgate. Oye, eso no tiene gracia.
XXX, ubicación no revelada. Rose entrecerró su único ojo ante el resplandor del amanecer mientras observaba despegar un avión del X-Corp. Después de haber llevado ese maldito estuche de kriptonita tan lejos y durante tanto tiempo, ahora podía apreciar mejor a Null haciendo lo mismo a pie mientras huía de los superhéroes. Cuando la subasta había terminado, Deathstroke la había enviado de inmediato a entregar la mercancía, y lo había hecho de forma rápida y discreta. No tenía idea de cómo el comprador que venía a recogerla en un gigantesco transporte de doble hélice podía ser discreto, pero en ese momento, después de que el dinero y la kriptonita ya habían cambiado de manos, no era su problema. Sacó un teléfono quemador activo y marcó el número que Deathstroke le hizo memorizar para llamar cuando su misión estuviera completa. Está hecho. Adelante, compruébalo. Tus cuentas se ven mucho más gordas y estoy quemando mucha kriptonita. Bien. ¿Alguna complicación? Ninguno, dijo Rose con un suspiro en la voz. Ninguna transferencia bancaria falsa. Ningún equipo oculto de asesinos a sueldo que me traicione. Nada. Estoy un poco decepcionada, para ser honesta. No fue muy divertido y la habían relegado a la función de repartidora designada. Repartidora ilegal que entregaba especificaciones de armas y rocas verdes brillantes, pero aún así era repartidora. ¿Y ahora qué? Eso lo dejo en tus manos. Espera, ¿qué? Considéralo una prueba. Toma lo que te he enseñado, los contactos que crees que tienes, y quiero que ganes $4 millones por tu cuenta. ¿Hablaba en serio? Deathstroke la estaba dejando ir. Le estaba dando vía libre para que fuera e hiciera lo que quisiera. Te daré 150.000 para empezar, y a partir de ahí todo lo que ganes y gastes contribuirá al total. Es tuyo para que lo uses. Finalmente, después de todo el trabajo que había hecho para intentar conseguir su reconocimiento, durante la mayor parte de un año se había adaptado a lo que creía que sería de su agrado como guerrera. Hasta ahora, nunca había recibido nada más que un gesto de reconocimiento. Comparado con eso, esto era positivamente tranquilizador. Pero no. No podía ser tan fácil. Era demasiado bueno para ser verdad. Era demasiado sencillo para ser algo que su padre le había encomendado como tarea. No puede ser eso. Ella lo sabía mejor. Solo estaba esperando a que cayera el otro zapato. ¿Qué más hay? También voy a ponerle precio a tu cabeza, y ahí estaba. Aún así, incluso esperar algo escandaloso en lo que respecta a los obstáculos que tenía que superar no la preparaba necesariamente para esto. Sobrevive hasta que yo mismo venga a rescatarte, y si tienes el dinero necesario, pasas. Si no estoy satisfecho con tu desempeño, cobraré tu recompensa yo mismo. Me vas a matar. Exclamó Rose. Ojalá lo intentaras, viejo. Quería gritarlo, pero no podía. No solo porque sabía que él lo aceptaría, sino porque no quería decirlo en absoluto. Él seguía siendo su padre. Por muy horrible que fuera su excusa, era el único que tenía. Era su única familia, la única persona que tenía en el mundo, punto. Pero en ese momento no era una relación padre-hija, era una relación mentor-protegida. Si eres tan bueno como deberías ser, no será necesario. Demuéstrame que no he perdido el tiempo contigo, devastador. Te veré más tarde. Rose ni siquiera se molestó en colgar, sino que dejó caer el teléfono al suelo y lo atravesó con una espada. El acto de pulsar un botón no alivió ni de lejos el estrés que le producía romperlo, y esta situación era ciertamente estresante. Así que esto fue todo. Un año, y ahora ella se encontraba en la posición de ser mejor de lo que él había imaginado que sería, o de ser nada más que una carga de la que él rápidamente se desharía. La conexión se cortó, y Rose estaba bastante segura de que no podría comunicarse con él nuevamente. No hasta que él viniera por ella, cuando sea que eso terminara sucediendo. Pero eso sucedería, y ella estaría sola hasta entonces debido a un simple hecho que no se le había escapado desde el mismo momento en que surgió. ¿Contactos? No tengo ningún contacto. Gritó al cielo, toda mi gente es tu gente, hijo de puta. Rose Wilson no era precisamente una persona sociable. Deathstroke no la había dejado salir a ver a muchas personas con las que no estuviera dispuesta a luchar o matar. Todo lo que tenía eran sus contactos, y esos contactos le dispararían en cuanto supieran dónde estaba después de que Deathstroke pusiera precio a su cabeza. No conocía a nadie que pudiera ayudarla. Ni siquiera sabía por dónde empezar. No conocía a nadie que hubiera conocido desde que empezó a entrenar con Deathstroke a quien no quisiera apuñalar en la cara. Bueno, había una persona que ella conocía en un lugar bastante decente que le podía ayudar a empezar. Y, por el lado positivo, no quería apuñalarlo en la cara, en sí. En una extremidad, o en algún lugar no fatal que definitivamente dolería, a veces quizás, pero no en la cara. Fue un comienzo.
XXX, Metrópolis, sede del LexCorp, el magnate de los negocios Lex Luthor podía entender perfectamente por qué Star Labs nunca había seguido adelante con los planes de construir ni siquiera un prototipo de aquello cuyos planos había comprado a Deathstroke. Era muy peligroso, pero, por otra parte, eso no le importaba. Cualquiera que muriera en el transcurso de su venganza contra Superman era simplemente demasiado lento, demasiado débil o demasiado estúpido como para quitarse de en medio. Ninguno de esos peones resultó ser su objetivo. No, su objetivo era simplemente el dios entre los humanos que deseaba vivir como si fuera uno de ellos. ¡Qué desperdicio! Era una broma tener todo ese poder y malgastarlo tratando de rebajarse a ser su igual. Sin embargo, todo eso estaba a punto de cambiar, más temprano que tarde. Incluso yo puedo respetar cuando a la competencia se le ocurre una idea ingeniosa, dijo Luthor, sonriendo mientras miraba los planos descargados de su asistente. Sabía que los había visto correctamente en los rápidos destellos que Deathstroke les había dado a los compradores para que se mojaran los sesos. Superman, no habrá ningún lugar en la Tierra donde puedas correr, ni ningún lugar donde puedas esconderte después de que estas armas entren en funcionamiento. ¿Armas, señor?, preguntó la joven, esperando que fuera con una antes de sacar más directamente. ¿Cuántas quiere que nuestros ingenieros comiencen a construir? No existe tal cosa como exagerar, y lo dejó así. Su asistente era una mujer inteligente, ya que él nunca habría contratado a una tonta para que se ocupara de sus asuntos. Ella sabría exactamente a qué se refería. Seguramente había trabajado para él el tiempo suficiente para entenderlo a estas alturas. Cuando el Lex Luthor, de entre todas las personas, dijo que no había ningún lugar en la Tierra donde alguien pudiera correr o esconderse, se refería